Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una vez más, transmitiendo desde aquí, desde casa, en esta cuarentena y en este espacio que le hemos llamado Discipulando en Cuarentena o Aprendiendo a ser discípulos en cuarentena. Y hoy tenemos un tema muy hermoso que vamos a comenzar a desarrollar. Continuemos el próximo miércoles y que tiene como título ¿Quién es Jesús? Pero para responder esta pregunta necesitamos nada menos que de la ayuda de Dios, porque no podemos hablar de Jesús y usar palabras humanas, aunque lo único que podemos usar son palabras humanas, pero tenemos que tratar que esas palabras puedan llevarnos a un poquitito de lo que Jesús es para cada uno de nosotros. Así que antes de comenzar, les animo a que ahí donde están podamos orar y podamos poner nuestra fe en Jesús. Tal vez sos una persona que hace poco comenzaste a poner tu fe en Jesucristo y me alegro mucho por eso, te felicito y quisiera que este sea un tiempo donde puedas tener un encuentro con Jesús. ¿Sabes una cosa? Jesús no es algo que aprendemos o captamos aquí en nuestras mentes solamente. Jesús es Dios con nosotros, es Dios manifestándose a través de la vida de Jesucristo en nuestros corazones. Y Él está hoy en medio de vos, en medio de tu casa, y quisiera animarte a que puedas dejarte llevar por la fe y puedas experimentar su presencia ahí donde estás. Así que te animo a que allí podamos orar juntos y creer que Él mismo se manifiesta. Dijo Él, si dos o tres me invocaren, yo estaré en medio de ellos. Así que vamos a pedirle a Él que se manifieste en nuestras casas, aquí donde estamos y ahí donde estás vos. Señor, te damos gracias porque podemos invocar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que ha traído un antes y un después a toda la humanidad. Te damos gracias por la vida del Señor Jesús. Te damos gracias porque su vida no es solamente lo que hemos visto aquí en la tierra o lo que históricamente conocemos de Él. Su vida es eterna porque Él es Dios. Y te damos gracias porque Él se manifiesta en este momento sobre todos los que invocan su nombre. Y al invocar su nombre yo creo que Él está aquí en medio de esta casa, en medio de esta familia, pero también en medio de las familias que están recibiendo esta transmisión. Señor, yo te pido que este sea un tiempo en donde tu Espíritu se pueda manifestar de una manera muy notable, trayendo bendición, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo poder, trayendo paz, trayendo armonía, trayendo salud, sacando los miedos, sacando las tristezas, generando esa esperanza y ese poder de levantarnos en medio de las tribulaciones. Te damos gracias, Señor, por estar con nosotros, porque eres fiel a tu promesa de estar con nosotros siempre. Por eso, al invocarte, te agradecemos y te doy gracias por lo que vas a hacer en este lugar y en el lugar en donde está llegando esta transmisión. Recibe nuestro agradecimiento y nuestra adoración, invocando tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, hoy, como les decía, tenemos una palabra, continuando con el tema del discipulado, que más que un título es una pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Qué te parece? ¿Quién es Jesús? En esta nueva entrega, dentro de este paquete que le vamos a llamar Discipulando en Cuarentena, vamos a estar desarrollando y respondiendo a esta pregunta. Tal vez algunos por ahí se pregunta y dice, ¿por qué motivo no comenzamos el desarrollo del discipulado con este tema? ¿Por qué no comenzó a hablar del discipulado con este tema? Bueno, es cierto, de acuerdo a nuestra lógica sería tal vez más acertado y hasta más coherente hablar de las enseñanzas de Jesús comenzando con el desarrollo de quién es Jesús. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no estamos tratando de hacer un acercamiento, escuche bien, no estamos tratando de hacernos un acercamiento intelectual de Jesús, sino que sencillamente estamos tratando de ayudar a que las personas que comenzaron su relación con Cristo mediante la fe y no el razonamiento puedan crecer, porque discipulado es crecer en la relación con Dios. ¿Me está comprendiendo? Entonces, no se trata de que hoy te traiga algo intelectual,
transmitirte un conocimiento de mi cabeza a tu cabeza, sino yo quisiera que hoy sea un tiempo donde el Espíritu de Dios que está allí, donde estás vos, pueda manifestarte a Jesucristo, pueda revelarte a Jesucristo y puedas encontrar respuestas en Él. Estamos muy acostumbrados a pensar o a aceptar las cosas como verdaderas cuando cumplen o satisfacen ciertos parámetros dentro de nuestra estructura mental. Por ejemplo, nos resulta aceptable confiar en algo que lleva esta frase, probado científicamente, ¿verdad? Cuando vos decís, no, esto está probado científicamente, es como que uno lo acepta. O por ejemplo, cuando dice, millones de personas lo siguen comprobando en todo el mundo. ¡Wow! Eso ya te despierta cierta confianza en decir, bueno, esto debe ser verdad. O ¿qué te parece? Testeado por expertos de la NASA. ¡Wow! Bueno, ahí ya compras de seguro lo que te dicen. O dice la solución a todos sus problemas. Bueno, estamos lamentablemente tan programados a aceptar como verdad o veraz leyenda que difícilmente aceptaríamos algo que no nos piensa sino de esta manera. Pues yo no vengo a traerte algo científico, es más, te vengo a hablar de algo que la ciencia no lo puede probar, ni jamás lo va a poder comprender. Quiero que entiendas que lo que quiero transmitirte es un conocimiento espiritual, no intelectual, acerca de Jesús. Porque discipulado es estar con Dios y yo quiero llevarte a Dios, no quiero traerte a mí, no quiero darte lo que yo sé, quiero que estés en el nivel espiritual en donde puedas recibir de Dios conocimiento espiritual. ¿Sí? Yo sé que esto no se entiende, pero lo puedes aceptar, ahí vamos. Con Jesucristo no ocurre lo que uno por ahí esperaría que pase. Dios convencernos de su existencia. La Biblia no es un libro que nos habla para convencernos de que Dios existe. Dios es. Y Dios no necesita de que yo sea convencido de su existencia. Él ya dio las señales de su existencia a través de su creación. Yo tengo el derecho de creer o no creer. Sé que voy a tener consecuencias según lo que crea o lo que no crea. Dios pretende que nos acerquemos a Él mediante la fe. Mediante la fe, no mediante el convencimiento. Un detalle no menor que debemos resaltar acerca de los primeros seguidores de Jesús, los 12 discípulos, luego los llamó apóstoles, y también de un centenar de personas que a lo largo del ministerio de Jesús se acercaron y fueron llamados discípulos también, es que ellos no se acercaron a Jesucristo por un convencimiento intelectual. Escuche bien, no se acercaron por un convencimiento intelectual. Yo sé que siempre nuestra mente trabaja en todas las decisiones y en todo lo que hacemos, pero el acercarnos a Jesús no es algo en donde la mente tenga la preponderancia. Los que trataban de acercarse a Jesús a través de un acercamiento intelectual, es decir, yo estoy con Jesús porque he comprobado esto y aquello y lo otro, son personas que tropiezan porque nuestro intelecto, nuestra capacidad mental no puede captar ni comprender a Dios. Imagínense, nuestra mente, se usa esta palabra, es finita, es finita. No podemos captar ni comprender a Dios. Así que, ¿hay algo más que nos puede ayudar a comprender a Dios? Claro. Comprendamos, nos ha dado la mente y la capacidad del razonamiento para todas las cosas que hacemos, pero a la hora de acercarnos a Dios necesitamos más que la mente, necesitamos el Espíritu. Por otro lado, los que se acercaban a Jesús también se acercaban unos por un convencimiento intelectual, porque habían comprobado de que las profecías decían esto, aquello, lo otro, y entonces debía ser él el Mesías. Pero otros también se acercaron, como pasa siempre, por los beneficios de estar con Jesús. Hay un caso de ¿no se acuerdan de la multiplicación de los panes y de los peces? Y Jesús, cuando él cruza la orilla y le dice, ustedes no vienen a mí, sino porque les di de comer el pan. Es decir, pretender seguir a Jesús
o ser discipulado por de sus beneficios, en función de que me ha sanado, en función de que me va a quitar el miedo, en función de que me va a ayudar en el matrimonio, en función de que ahora voy a poder andar bien en mi economía, son personas o discípulos de corta duración. Tarde o temprano esos discípulos se quedan en el camino, porque a Jesús no nos podemos acercar por un simple conocimiento o capacidad intelectual, aunque lo podemos hacer. No nos podemos acercar, o no nos deberíamos más bien acercar, esa es la palabra, a través de o con motivo de los beneficios que Él me da, sino que nos acercamos a Él por un convencimiento espiritual. ¿Qué sucede cuando surge la fe? Y la fe es lo que Dios nos da a todos los que queremos tener un encuentro con Dios, porque si no, nos sería imposible captar a Dios. Pretender seguir a Dios siempre y cuando comprendamos que Él no espera que entendamos completamente lo que Él es algo parecido como que yo pretenda usar la computadora, pero siempre y cuando entienda todos los procesos que hay dentro de este ordenador y cómo se conecta una cosa con otra y cómo hace para que en este momento yo esté acá y esté en tu casa a través de esta imagen. ¿Qué es lo que pasa a través de eso? Yo no puedo entender, pero sí puedo aceptar que es verdad y entonces lo tomo como verdad. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a comprender de Dios, pero tenemos que aprender a usar la fe y creer en lo que Dios nos está diciendo y vamos a ver su mano obrar en nuestras vidas. Sé que hay personas que nos pueden hablar sobre muchas cosas que no entendemos y hay muchas cosas que no queremos entender, pero Dios se acerca a todas las clases de intelectos, tantos aquellos muy encumbrados como aquellos que tal vez no han tenido la posibilidad de crecer tanto. Y en ambos casos solamente demanda una cosa, la fe. Cuando vamos a Jesús, yo quisiera que puedas entender que no vamos a hablar de algo intelectual, aunque te voy a hablar de muchas cosas que te van a interesar y son interesantes. Jesús no pasa por lo que yo aprenda acá, no pasa por lo que escuche del otro, sino por lo que Dios me deje aquí adentro. La ciencia humana nunca podrá comprender a Dios, mucho menos a Dios como creador, mucho menos como que Dios de su palabra lo crea todo. No se puede explicar un milagro. No puedo saber cómo Jesús, un hombre que tenía su mano seca, con su mano volvió a la vida. No puedo explicar cómo un cojo que no tenía su pie o que lo tenía doblado, que lo tenía, no sé, no tenemos nada, no podemos explicar que un ciego de pronto pueda ver, que un sordo pueda oír, y mucho más que se pare delante de una tumba y diga Lázaro, sal afuera y salió. Y no solo en él, sino, ¿se acuerdan de aquella niña que Jesús le dijo aquella frase, Talita cumi, levántate? A ti te digo, levántate, ¿se acuerdan? ¿Cómo podemos explicar eso? Jesús es acercarnos justamente a Dios. Yo no puedo conocer a Dios, ni puedo responder a esta pregunta, ¿quién es Dios?, con algo meramente intelectual. Y entiéndame, no estoy diciéndote, no te sirve la mente, o la mente no, los razonamientos no sirven, pero la verdad es que hay razonamientos humanos y Dios dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Entonces yo tengo que entender que hay una mente natural, una mente humana que sirve para muchas cosas y es buena. Dios nos ha dado la mentalidad, la capacidad de razonamiento a la hora de acercarnos a Dios, porque no puede explicar nuestra mente, ¿sí? Lo que pretendes
a seguir a Jesús por un convencimiento intelectual, por lógica humana, realmente podrás hacerlo. Hay mucho material escrito acerca de Jesús. Sé que en Villa Langostura hablando sobre un libro que es muy bueno, se titula Más que un carpintero, y habla justamente de la deidad de Jesús, de la existencia de Jesús, de las cosas que pasó Jesús y cómo con hechos históricos se puede ver la realidad y esta verdad histórica. Sin embargo, el tener un acercamiento a Jesús a través de un convencimiento intelectual no es suficiente. La manera de acercarme a Jesús es a través de la fe. El primero, uno de los Abraham, fue, dice Dios, fue considerada como justicia, porque sin tener el conocimiento que quiere tener para creer, pudo creer en Dios, pudo creerle a Dios. Y Dios lo consideró el padre de la fe. Nosotros necesitamos, como les decía, para acercarnos a Jesús, la fe. La fe es lo que nos va a permitir ver que desde la mente o desde explicar. Los discípulos primigenios no intelectual o racionalmente por Jesús para que le siguieran. Más bien fueron desafiados por él a seguirle, obteniendo una respuesta de fe tan grande que dejaron todo por seguir a Jesús. Si te acuerdas de cómo le Pedro, te voy a explicar quién soy, ya yo vengo así y en mí se ha cumplido esta profecía y yo soy el Mesías por esto y por aquello, mira, voy a hacer este milagro para que me sigas. No. Pedro le siguió a Jesús porque tuvo un encuentro con Jesús. ¿Me estás comprendiendo? Es como que de pronto te aparece Dios y vos le decís, a ver, probame que sos Dios. Bueno, ya perdiste la oportunidad de estar con Dios. Pero si te aparece Dios, ¿cómo no te vas a postrar y le vas a adorar? Pues Jesús está al lado tuyo, a través del Espíritu Santo. Y está hablándote y te está diciendo, yo quiero que me conozcas. No a través de o mediante la manera que has aprendido a recibir o captar la verdad, que es a través de lo intelectual, sino a través de lo espiritual. Algo que ha nacido ya en vos cuando aceptaste entregar tu vida a Jesucristo. Espirituales, la capacidad de poder comprender en gran medida de Dios. Lo humano no nos acompañará por muchos años, ¿verdad? Yo ya no sé si viviré 56 años más. ¿Qué dicen? Por ahí sí. Entonces, no nos van a acompañar lo humano. ¿Cuántos años no? No nos va a acompañar mucho. Y lo espiritual es algo eterno. Así que quiero animarte a que hoy no busques satisfacer la curiosidad humana, sino satisfacer la necesidad. Jesús, somos los llamados de lo humano, la lógica humana, la cosa para entrar en una vida que no teme perderse. El mayor de los tesoros de Dios, que es Jesucristo. Jesús, que naciera en Belén de Judea hace ya casi 2020 años, es el que hoy nos está hablando a través de la Biblia para que podamos tener un encuentro con Él, no desde lo meramente intelectual, sino desde lo espiritual. Dicho esto, creo que podemos recién acercarnos desde lo bíblico para responder esta pregunta tan profunda que es, ¿quién es Jesús? Lo primero que debemos notar es que no estamos preguntando quién fue Jesús, estamos diciendo quién es Jesús. Si dijéramos quién fue Jesús, estaríamos diciendo que estamos hablando de alguien que existió, pero que ya no está. Mientras que hoy estamos hablando de alguien que existe, porque es eterno,
lo que lógicamente, como te darás cuenta, no lo podemos entender desde lo humano, porque para nosotros no existe nada que no tenga un principio y un fin. Y eso justamente se contrapone a la idea de la eternidad. Y Dios es eterno, Jesús es eterno. ¿Cómo puedo explicar desde lo humano eso? Si yo tengo un principio y un fin, y todas las cosas que veo han tenido un principio y un fin. Sobre ningún ser humano se puede decir lo que dice Jesús y lo que se dice de Jesús, por ejemplo en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Le voy a hacer una pregunta y me la responden después por mensaje. ¿Cuántos de ustedes conocen una vieja canción a la que le llamamos coritos? ¿Sí? Que decía, hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Y si te animas a cantármelo, me gustaría mucho, pero me lo puedes mandar por privado, por ahí. O capaz que te encuentran cantando y sos un gran cantante, ¿sí? Así que si te acordás de esta canción, me gustaría que me mandes un mensaje diciendo que te acuerdas, porque es una canción que la cantaba cuando era niño, ¿sí? Una canción que nos acompañó por mucho tiempo y que dice esta verdad de la Biblia, ¿sí? Qué bueno que hayan canciones que nos refieren a la Biblia y a las cualidades que están puestas de Jesús en la Biblia. Hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel. No estaremos conociendo nosotros a través de esta pregunta a un Jesús que va cambiando con los tiempos, como lo hacemos socialmente nosotros, sino que conoceremos al mismo Jesús que se manifestó humanamente en su nacimiento virginal y al mismo tiempo que va a volver a juzgar a vivos y muertos en los tiempos finales. Juan, el discípulo, aquel que era muy cercano a Jesús, escribe lo siguiente acerca de él en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice lo siguiente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo que nos dice aquí de Jesús es algo que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Juan no nos está hablando de un conocimiento intelectual que lo haya acercado a Jesús, sino más bien de una revelación espiritual que le hace conocer a Jesús como el Dios verdadero y la vida eterna. Y a eso es lo que apuntamos con el discipulado. No a que sepas de Jesús, sino a que lo conozcas personalmente. Es bueno notar que esta misma pregunta Jesús le hizo a sus discípulos. Y esto se encuentra registrado en Mateo 16, 13 al 17. Y vamos a hablar un poquito sobre esto. Dice así la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta historia de Jesús nos viene muy bien para que podamos introducir este tema. ¿Quién es Jesús? En esta historia, el fin de Jesús estaba próximo y Jesús necesitaba todo el tiempo posible estar con sus discípulos a solas para poder seguir hablando. Y quiero hablarte de lo que podemos ver históricamente en este pasaje. Cesarea estaba a 40 kilómetros al nordeste del mar de Galilea. Estaba fuera del dominio de Herodes Antipas, que era el gobernador de Galilea, y dentro del área del tetrarca Felipe. La población de ese lugar era gentil, es decir, no eran judíos. O sea que allí Jesús no estaba bajo el asedio de los judíos ortodoxos que querían crucificarle porque lo veían como una amenaza, porque los judíos ortodoxos estaban muy enojados con Jesús, porque Jesús con su enseñanza ponía en jaque todo lo que ellos habían venido enseñando y con lo que habían mantenido atada
al pueblo judío con una serie de leyes y leyes sobre las leyes que Dios les había dado. Toda la zona estaba llena de templos de Baal. Fíjese que en esa zona, según uno de los historiadores, habían 14 templos que se habían levantado a Baal. O sea, no nos dice dónde estaba Jesús, pero en esa zona se podían ver 14 templos levantados a Baal. En las proximidades también de ese lugar había una colina en la que había una caverna muy profunda, muy tenebrosa, en donde los griegos decían que había nacido el dios Pan. Dice, ¿quién es este dios Pan? Bueno, era algo así como un fauno para la mitología romana, un dios o un semidios que andaba en los bosques y que tenía la mitad de un macho cabrío y parte humana, tenía cuernos. Y este dios de los griegos era muy venerado y le atribuían el poder de infundir miedo. Es más, se llamaba Pan, y de esta palabra viene una palabra que nosotros conocemos, y es pánico. No va a decir pandemia, ¿no? Sino pánico. Pánico viene de esta mitología griega, de este dios que infundía miedo. Tan identificada estaba esta zona con este dios que originalmente esta zona se llamaba Paneas, por esta cueva profunda que tenía en donde decían que había nacido este dios. Pero se llamaba Cesarea de Filipo. ¿Saben por qué se llamaba? Ya se los voy a comentar. Otra característica que tenía esta zona es que aquí nacía el río Jordán. Había una cueva bajo una montaña en donde se decía que estaban el origen, la fuente, la cabeza del río Jordán. Y como sabemos, para un judío, el río Jordán lo remonta a todas las historias que un día pudieron vivir con Dios. ¿Se acuerdan que atravesaron el Jordán cuando llegaban a la tierra prometida? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan cuando atravesaron el Jordán y después viene lo de Ai y lo de Jericó? ¿Se acuerdan ustedes? Se acordarán también del río Jordán, algo que había sucedido unos años antes, que allí se había bautizado el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, estaba por un lado los dioses sirios, por otro lado lo griego, por otro lado los judíos, pero también estaba el nombre de este lugar que nos remonta a los romanos. Ahí en Cesarea de Filipo había un gran templo de mármol blanco dedicado a César, a la divinidad que era el César. Lo había construido Herodes el Grande y después Felipe, el hijo de Herodes, lo había hermoseado y lo había enriquecido aún más a este templo y le cambió el lugar el nombre a ese lugar, llamándole Cesarea, que significa en latín ciudad del César. Cesarea de Filipis o de Felipe, que era su nombre. En este escenario es donde Jesús reúne a sus discípulos. Fíjese, yo creo que aquí es donde nace algo muy grande en la relación de esos discípulos con su maestro. Aquí viene una revelación que va más allá del intelecto humano que recibe Pedro. Jesús, en medio de este escenario y de esta confluencia de culturas y de religiones, por un lado las religiones sirias a través de Baal, por otro lado la mitología griega a través de este dios Pan y esa caverna terrorífica, por otro lado las historias de los judíos a través del Jordán, por otro lado este gran templo de mármol blanco que dice que se lo veía desde kilómetros, que se imponía como la divinidad de los romanos, el César. Allí Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y es de notar que la primera pregunta no es directa sino indirecta. Les pregunta: ¿qué dice la gente acerca de mí? Y lo que los discípulos le dicen no es pero no suficiente. Algunos le dicen que Jesús era la encarnación del Juan el Bautista, un concepto que no era deshonroso, porque Juan el Bautista era considerado por el mismo Jesús alguien sumamente especial. Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer,
no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. O sea, decir que Jesús era Juan el Bautista era algo elogioso. Que Jesús era Elías. Para los judíos, Elías era el precursor del Mesías, era alguien que iba a venir y estaba profetizado en Malaquías. Si usted lee después Malaquías 4:5, dice: aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero que sea Elías Jesús no era suficiente. Fíjese, desde lo intelectual la gente lo que pensaba que era Jesús, uno decían para el camino del Mesías, otros decían es Elías, pero también en el pensamiento judío habían otras cosas que les hacían pensar a ellos quién podía ser Jesús. Como por ejemplo, hay algunos que pensaban en las historias que estaban escritas en los libros de Macabeos y de Esdras, que no son libros ni deuterocanónicos, no, son libros apócrifos, libros que no son revelación verdadera de Dios, pero que desde lo histórico nos dan cierta información que nos puede hacer entender qué pensaban los judíos de Jesús. Bueno, ellos pensaban y tenían el pensamiento de una de las historias de que el día que Jerusalén había sido tomada, Jeremías, ¿se acuerdan que era el profeta que estaba profetizando en esos tiempos? Había logrado esconder el arca de Jehová y el altar del incienso y lo había llevado al monte Nebo en un lugar secreto, y que el día antes que viniera el Mesías, Dios enviaría a Jeremías y Jeremías sacaría el arca y sacaría ese altar del incienso para traer un tiempo diferente sobre todo el pueblo de Israel. En el pensamiento de esos judíos no era un insulto decirle a Jesús que era Jeremías, era algo bastante interesante, pero no era suficiente. También estaba la creencia de que Dios enviaría a Jeremías y a Isaías a ayudar con la llegada del Mesías. Y por otro lado, pensar de que decían que Jesús era un profeta, era uno de los profetas, era algo muy honroso porque el pueblo de Israel llevaba 400 años de silencio profético. Es decir, no se había levantado todavía alguien que pudiera hablar como hablaban los profetas, ¿sí?, hasta Malaquías. No había nadie. Entonces allí, el decirle que Jesús estaba hablando con voz profética era algo bastante honroso. Sin embargo, no era suficiente. Entonces, después que Jesús escucha lo que los discípulos le dicen, que la gente decía acerca de él, le pregunta: ¿y vosotros? ¿Qué pensáis vosotros de mí? La pregunta era muy clara. Ellos llevaban años con Jesús y se suponía que habían aprendido de él, no de segunda mano, sino por experiencia propia. Cuando Pilato, por ejemplo, le pregunta a Jesús, en el momento previo a su crucifixión, si era el rey de los judíos, Jesús le contesta: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Porque conocer a Jesús no se trata de conocer. Si usted quiere leer después esto, está en Juan 18, 33 y el 34. No se trata de conocer lo que otros dicen de Jesús o lo que otros me enseñan de Jesús, sino se trata de conocer a Jesús en una experiencia personal. El cristianismo, me gusta esta frase de un comentarista, William Barclay, que dice: el cristianismo no consiste en saber acerca de Jesús, sino en conocer a Jesús. Tal vez esta frase resume el propósito de esta pregunta y del discipulado en sí mismo. No se trata de la transmisión de un conocimiento intelectual o racional o histórico. Se trata de conocer a Jesús. No se trata de ver qué respondió otro para copiar la respuesta, sino encontrar la respuesta en la relación que tienes con Jesús. Yo no sé hace cuánto tiempo tomaste la decisión de seguir a Jesucristo. Pues quiero decirte que cada día, desde ese día, Cristo quiere manifestarse a vos. Cristo quiere hablar con vos. Cristo te está discipulando. Pero muchas veces Cristo camina hacia un lugar y vos caminas hacia otro. Yo quiero animarte a que hoy comiences a meditar en tu corazón. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús? ¿Es un profeta? ¿Es la encarnación de otro que vino?
¿Es alguien que existió y que ya no está? ¿O es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el que sigue viviendo, el que está hoy ahí a tu lado y el que te está preguntando, ¿quién piensa que soy yo? Vamos a seguir contestando esta pregunta en las próximas entregas. Quiero invitarte para el próximo miércoles para que podamos estar juntos y podamos seguir avanzando. Este viernes ya va a salir el material de la segunda semana de discipulado, que es lo que vimos el miércoles pasado. Pero quiero dejarte con esta pregunta. ¿Qué piensas? ¿Quién es Jesús para vos? Esa respuesta está en tu corazón. Cuando Cristo vino por nosotros, prometió darnos de su Espíritu, y su Espíritu vendría sobre todos aquellos que ponen su confianza en Jesucristo. Y es el Espíritu de Dios el que te va a guiar sobre quién es Jesús y te va a revelar quién es Él. Algo que va a trascender tu mente, tu razonamiento. Algo que en este momento está trayendo paz a tu vida, que está acomodando las cosas para que puedas ser un discípulo que le sigue fielmente. Así que, dicho esto, quiero despedirme y vamos a orar juntos. Quiero pedirle a Dios que abra tus ojos espirituales para que puedas verle, para que puedas tener un encuentro mayor con Él. Y abra mis ojos también, porque todos necesitamos tener ese encuentro con Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Señor, muchas gracias por habernos dado este tiempo que hemos podido compartir esta meditación y este discipulado acerca de quién es Jesús. Te doy gracias porque más allá de lo que conocemos intelectualmente, está la experiencia que tenemos contigo. Por eso, Señor, no puedo sino alabarte y darte gracias por aquel día en el que te manifestaste en mi vida y en el que pude empezar a conocerte. Y así, Señor, como lo hiciste en mí, te pido que hagas en todos aquellos, sé que lo quieres hacer, en todos aquellos que han abierto su corazón, su vida para Cristo Jesús. Aquellos que han decidido dejarlo todo por Jesucristo. Te pido, Señor, que abras nuestros ojos para que podamos conocerte, para que podamos experimentarte y para que podamos seguirte a través de la fe. Más allá de lo que razonamos, más allá de lo que nos dicen, más allá del pensamiento humano y de la cosmovisión humana, podamos nosotros tener una relación espiritual contigo que nos levante y nos ayude a alcanzar los propósitos por los que has venido a esta tierra. Te damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad para conocerte y te pido que esta sea una semana en donde puedas manifestarte abiertamente en la vida, en la casa, en el hogar, en la familia de cada uno de los que están siendo y recibiendo este discipulado. Te damos gracias y alabamos tu nombre y anhelamos que te manifiestes sobre este mundo. En el nombre de Cristo Jesús lo decimos. Amén y amén. Bueno, y ahora sí, me queda solo invitarte para este domingo a partir de las 20. Ya vamos a estar conectando. Por ahí nos vamos a conectar a las 20 y vamos a tener un poquito de música para que nos podamos conectar todos y así ya arrancamos todos juntos con la palabra. Que el Señor te bendiga grandemente. No dejes de aprovechar esta cuarentena para estar con Dios, para crecer y para dejar que Dios transforme tu vida. De tal manera que cuando la cuarentena se vaya, no vuelvas a lo mismo de antes, sino seas una persona transformada por Dios que va hacia las cosas que Dios quiere. Dios te bendiga grandemente. Chao, chao.